Pasa por aquí, Antonio. Buenas tardes a todos. ¿Está abierto o no? Sí, sí, se está bien, ¿no? Buenas tardes a todos. Como hermano mayor, pues les doy la bienvenida a todos en nombre de la Hermandad y de la fundación de este antiguo Hospital de la Santa Resurrección. Como he dicho en otras ocasiones, en la Hermandad venimos trabajando para que la obra social de esta fundación no esté destinada solo a obra asistencial, sino a aportar también a la cultura de nuestra ciudad. Hoy nos convoca la presentación del libro La Mina, cuyo autor es don Antonio Guerra Gil, quien sabe que cuenta con el cariño de esta casa. Igualmente contamos con el director de la editorial Siarum, a quien agradecemos haber colaborado para organizar este acto. Y también contamos con Antonio Cervera del Castillo, que realizará la presentación del libro. Sin más, esperando que sea de vuestro provecho, os dejo con el director de la editorial, don Salvador de Quinta. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al hermano mayor de la Hermandad del Hospital de la Santa Resurrección la cesión de esta preciosa sala, antigua enfermería de la casa. Enhorabuena, Sergio, por la cantidad y la calidad de los actos culturales que apoya y promueve esta institución. Debo decir que no corren buenos tiempos para los libros y que el oficio de editor conlleva un altísimo riesgo. Cada vez se lee menos y las librerías están cerrando de forma alarmante. Pero cuando Antonio Guerra, mi profesor de francés en el Colegio del Carmen, me dio a leer esta novela, decidí editarla casi desde el primer capítulo. Una prosa sabiamente elaborada, una estructura brillante y un argumento que no deja lugar a esas lagunas que suelen tener otros libros. Embebido en su lectura, me dije que había que echarle valor y que, posiblemente, con el boca a boca, la novela terminaría vendiéndose bien. Así que, como editor, mi deber es deciros que compréis y la leáis. Que si cada verano compráis un bestseller de eso que acapara los escaparates de las librerías, cargados de vampiros o intrigas vaticanas, este año dediquéis vuestro tiempo a leer una novela contundente, real como la vida, ajustada a la historia de España y de Andalucía como muy poca. Os vais a divertir y aprenderéis muchas cosas. Este libro os va a gustar. Y ahora hablemos del presentador. Antonio Cervera del Castillo no necesita presentación alguna, pero aún así, digamos que es amigo de todos los componentes de esta mesa, que estudió en el Colegio Salesiano y tuvo a nuestro novelista como profesor de francés, que se licenció en Derecho, que mantiene abierto un pujante bufete de abogados y que ejerce como presidente de la Caja Rural de Utrera, que precisamente este año cumple sus primeros 50 de vida. También preside la Orden del Mostachón, que nació el mismo año que la Caja, en 1964, el año de la coronación. Una buenísima cosecha de grandes proyectos utreranos. Antonio Guerra ya lo conocéis, casi todos, sevillano de Villanueva del Río y Minas y profesor de francés muchos años en este pueblo. Y ahora, felizmente jubilado y casi vecino de Utrera, donde pasa más tiempo que en su casa de Sevilla. Digamos que está en este pueblo de medio pensionista. Pero de Antonio Guerra y de su libro ya hablará el presentador. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y cedo la palabra a nuestro amigo Antonio Cervera.
Señor hermano mayor de la Hermandad de la Santa Resurrección, querido Salvador y Antonio, señoras y señores, buenas noches. Debo comenzar explicando mi presencia aquí esta tarde en calidad de presentador de un magnífico escritor como Antonio Guerra. Más aún, tratándose de una novela que va a dar mucho que hablar y que me atrevería a decir, y no soy el único, que sale de las mismas entrañas de su autor, que ha volcado en ella gran parte de su experiencia vital y que recrea un territorio como el de su infancia que constituye, en sabias palabras de otro escritor, la auténtica patria de todos nosotros. Pues bien, la razón de lo que considero un honor no es otra que la relación personal que nos une desde hace muchos años, desde mi infancia y su juventud. Ya tuve la suerte, como bien ha dicho Salvador, de contar con Antonio como profesor de francés en nuestro querido Colegio Salesiano del Carmen durante 3 cursos, allá a finales de los años 60 y principios de los 70. Y desde entonces hasta hoy hemos seguido guardando una relación personal que, aunque intermitente por las circunstancias vitales de cada uno, no ha dejado de ser cercana, sincera y afectuosa. Antonio no ha sido más bien solo un profesor de una asignatura de bachillerato, sino que constituyó para muchos de nosotros en aquel pueblo y en aquel tiempo cerrado a tantas cosas, un auténtico inspirador de conocimientos, de realidades que existían y que nos eran totalmente desconocidas. Realidades que, gracias a su presencia y a la valentía de sus iniciativas, se nos hicieron cercanas y posibles. Imaginen ustedes en aquel tiempo y lugar a un profesor al que privan de libertad y que deja de asistir a clase, y luego vuelve y cuenta sus experiencias. E imaginen el asombro de un chaval como yo y como muchos otros de un colegio religioso que, por cierto, lo apoyó en todo momento. Todo ello fue formando un pozo que se depositó en la conciencia de cada uno y posibilitó el despertar de muchos a esas cosas que luego conocimos con los nombres de libertad y democracia. Desde entonces, Antonio, con el que conecté enseguida, ha estado presente en mi vida como una persona a la que acudir en determinados momentos y situaciones, como en la transición utrerana en la que tuvo un papel relevante y desconocido para la mayoría, en su quehacer periodístico y televisivo. Y en todos esos momentos, Antonio, que siguió, gracias a muchas y buenas amistades, algunas aquí presentes, vinculado a Utrera, supo ayudarme y con ello prestar su ya merecida fama como profesional de los medios y escritor reconocido a cosas puntuales pero importantes del quehacer diario de este al que ha considerado siempre como su pueblo. Esta es, junto a la petición de un amigo como yo me considero de Antonio, la razón por la que hoy estoy aquí en funciones de presentador inmerecido pero muy satisfecho de este libro que pronto tendrán entre sus manos y algunos ya lo tienen. Pero como el tiempo apremia, lo importante es que cumpla con lo prometido y les explique a aquellos que aún no lo sepan quién es Antonio Guerra y qué estamos hoy presentando. Antonio Guerra Gil nació a la luz de un precioso pueblo sevillano, Villanueva del Río y Minas, un pueblo que sigue siendo conocido como La Mina y que da título y paisaje a este libro. Antonio es licenciado en Filología Francesa por las Universidades de Besançon en Francia y en Sevilla. Obtuvo igualmente la licenciatura y el doctorado de Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla, en cuya Facultad de Medicina se jubiló como profesor hace pocos años. En 1972 obtuvo por oposición la Cátedra de Lengua y Literatura Francesa de Instituto. En este sentido, quiero decir que miles de utreranos pasaron alguna vez por sus clases, ya fuera en el Colegio Salesiano, en la Sagrada Familia o en el Instituto Ruiz Gijón. Esta intensa actividad médica y docente estuvo siempre compaginada con el periodismo, por cuyo motivo se licenció, tercera licenciatura, en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Fue durante 20 años delegado de Cambio y Diario 16 en Andalucía y colaborador habitual del diario ABC de Sevilla en los años 80. En 1992 obtuvo el prestigioso Premio Espejo de España de Editorial Planeta por su ensayo La Filípica, 10 años de gobierno socialista.
Por su novela Y se rompió el silencio, obtuvo en 1987 el Premio de Novela San Fernando. En 2004 logró el Premio San Lucas del Colegio de Médicos por su ensayo Sevilla, Hospital de Indias. Ha publicado otros títulos, entre los que destacan algunos de temas médicos, la biografía de Felipe González y otros ensayos como González Guerra, Historia de un divorcio, publicado por Planeta, o la novela La victoria sin alas, sobre la transición política en España. Este, muy resumido en aras de la brevedad, es el currículum del escritor que presenta hoy La Mina. Pero vayamos al libro. Y digo libro porque, luego de leerlo y disfrutarlo con verdadera pasión, todavía no sé en qué género encajarlo. No es exactamente una novela y, desde luego, no es estrictamente un libro de memorias. Es más que una novela y más que un libro de memorias, porque parece contrastado por los recuerdos de otros personajes que compartieron la vida del autor y que forman parte de la trama narrativa de esta gran obra. El título de esta novela, llamémosla así por ahora, sugiere un mundo profundo y oscuro, duro casi como ninguno, claustrofóbico, La Mina. En este caso, el título contundente no hace justicia tampoco a la obra y puede llevar a malas interpretaciones, porque tampoco es una novela social, aunque sí lo es, ni una novela histórica, aunque lo es con una clarividencia que os dejará marcados por mucho tiempo. Una clarividencia que descansa en la inteligencia y que lucha vencedora contra la ideología propia del escritor, contradiciendo en muchos casos lo que opinan los llamados historiadores de derechas y de izquierda. Bien mirada, La Mina también podría ser una novela costumbrista o una pieza más destacada de lo que ha dado en llamarse realismo mágico, porque en La Mina, donde saltan los tiempos desde el siglo XIX hasta los últimos coletazos del franquismo, la mente de un niño y el artificio literario de un Sanedrín se reúnen para consensuar la historia de un pueblo condenado a muerte. Pero en La Mina, digo, tienen protagonismo además los recuerdos, los fantasmas que aparecen y desaparecen, los primeros amores y los grandes crímenes. La Mina es, como dice Salvador en La solapa, una especie de Alep borgiano donde se aglutina la vida en todas sus vertientes. Buena idea y luminoso recuerdo con el que Antonio inicia el libro. Fue en un cine al descubierto, con bar y nevería al fondo, relata el autor, de aquellos que tanto contribuyeron a mitigar las altas temperaturas de Andalucía, al tiempo que eran lugares propicios para el amor, sellado por el temblor inolvidable de dos manos que se estrechan por primera vez. Así describe Antonio aquellos inolvidables cines de verano que disfrutamos todos hasta los años 80. Pues en ese cine, también descrito, Antonio y sus amigos de generación vieron una película que contaba la historia de un pueblo minero del Far West que desapareció una vez que se agotó el mineral que daba vida a sus minas. La lección que aprendió Antonio aquella noche, bajo las estrellas que refrescaban el cine de verano, es que los pueblos mineros estaban condenados a una muerte segura y que su Villanueva del Río y Minas natal no iba a ser una excepción. Al día siguiente plantearon al maestro su inquietud y éste les confirmó que sí, que evidentemente algún día se agotaría el carbón de hulla que daba vida a la mina y que entonces el pueblo desaparecería. Ese maestro, uno de los personajes más importantes de la novela, don Manuel Osuna, imaginó al momento la fórmula para salvar al menos la memoria de ese pueblo que algún día desaparecería. La única manera de que el pueblo minero no muera del todo en un futuro es escribir su historia. Y ahí nace el relato que sostiene esta gran novela. Ahí se configura el Sanedrín encargado de rescatar esa historia. Con las primeras líneas ya sospechas que Antonio anda suelto detrás de la trama. Es la historia del pueblo y de las minas, que arranca en la segunda década del siglo XIX, pero es, desde luego, la historia personal de Antonio. Incluso en los momentos históricos más inquietantes, es la mirada de Antonio Guerra la que filtra la realidad, la que interpreta y elige los argumentos. Y por medio de esta novela nos enteramos o recordamos que hay dos cuencas mineras muy importantes cerca de nosotros. Una en la provincia de Sevilla, en lo que terminó en llamarse Villanueva del Río y Minas, y otra en Huelva. Ambas, sin embargo, fueron explotadas por empresas
francesas e inglesas respectivamente. ¿No es extraño eso? Pero es que dolorosamente, y por muy duras que fueran las condiciones laborales de ambas compañías, las descripciones del libro casi nos llevan a la conclusión de que con la empresa española todo hubiera ido peor. Desde la casa a los comestibles o el colegio, todo estaba organizado y servido por la compañía, y descontado, claro. De todas formas, ya leerán con más tranquilidad lo que os vengo diciendo. Porque repito que esta no es la historia de una mina ni de un oficio de titanes. Ni siquiera es la vida de un pueblo, ese pueblo habitado todavía por los recuerdos del escritor, una especie de Macondo sevillano con río y sierra. Quizá la mina sea un recorrido, el camino que conforma la vida de un hombre, esa vida que los escritores no empieza con el nacimiento, sino con los recuerdos familiares, las historias y las leyendas del sitio donde nació y vivió sus primeros años. En este sentido, la vida de Antonio, el tiempo del relato, abarca 2 siglos, desde que la mina comienza a producir recuerdos de vida y muerte hasta cuando Antonio comienza a estudiar medicina en el Hospital de las 5 Llagas, en el franquismo más próspero, pero no menos violento, de los 60, cuando las fábricas y la universidad eran campos de batalla donde la fuerza oprimía brutalmente la razón. Antonio, harto de Franco y hasta cierto punto harto de la historia de España, abandona medicina para irse a estudiar filología francesa a la propia Francia, donde el aire de la vida le parece más limpio. Y de punta a punta de todo este largo tiempo narrativo, 2 siglos, referencias espectaculares, reflexiones luminosas, relatos trágicos y tiernos y hasta eróticos. Toda una vida de Andalucía y de España. La llegada del ferrocarril, los grandes accidentes de la mina, la infancia, la llegada de la República, atacada por el fascismo pero traicionada también por los propios republicanos, los mismos que la siguen añorando. Las barbaridades de los 2 bandos en una guerra incivil, el maquis. Y en medio de esos hitos, la vida que fluye, la de Antonio y la de la mina, los sentimientos, las primeras vivencias, el amor. Bueno, y aquí me quiero quedar porque no estamos hablando de una novela cualquiera, sino de una reflexión existencial e histórica que hay que leer y disfrutar con los ojos bien abiertos. Enhorabuena, Antonio, por este grandioso libro y adelante con ese proyecto que me cuentan tiene a la mina como el primer relato de una trilogía redonda. Felicidades y de nuevo, muchas gracias. Bueno, hermano mayor, ¿no? Querido Salvador y Antonio, amigos todos, porque este pueblo es amigo mío entero, yo creo, ya después de tantos años, y alumnos o alumnas, si hay algunos también. No se enteran. Voy a acercarme más a esto. A este, bueno. El hecho de ser el último en hablar siempre tiene una desventaja, que es que, lógicamente, cuando se tienen anteriormente gente que hable también, pues lógicamente uno tiene muchas posibilidades de quedar mal. Porque además yo no soy mucho de hablar, soy más de escribir, pero tampoco la oratoria, digamos, es una de mis virtudes. Pero aquí hay que estar hoy porque yo tengo que hacer por lo menos un capítulo de agradecimientos que no me quiero dejar de pasar por alto. En primer lugar, al editor que tengo aquí, a otro editor que es el prácticamente ha corrido toda la serrata, que es Pepe Florido, al que les he dado una lata enorme, y sobre todo a este libro que el editor ha puesto aquí a disposición de ustedes. Los libros no son solo del que lo escribe, sino de quien los presenta, y sobre todo cuando lo presenta también. Ustedes no sé si saben mucho de esto, pero cojan el peso del libro y ya indica el buen papel que tiene. Y cómo ha puesto una de las mayores calidades en ese papel, que además está de un color para que no dañe a la vista al leerlo. Hay otros agradecimientos y yo quiero ahora hacer aquí hincapié sobre ellos porque son amigos míos. Hay sobre todo, cuando este libro empieza a querer aparecer, porque yo lo tenía como perdido y nunca imaginé que fuese publicado, hay un amigo de Utrera, un entrañable amigo de muchos años, que hace una revisión del libro.
no solamente de los contenidos históricos, porque él posee una memoria de elefante y además con una exactitud precisa de cada uno de los acontecimientos, sino hasta incluso de estilo, de dónde debe ir una cosa, de dónde otra. Ese fue el primer contacto que tuvo el libro con uno amigo mío entrañado de Utrera, que se llama Ángel Blanco, y que aunque es químico, yo creo que sabe muchísimo más de otras cosas, muchísimo más que de química, pero bueno, de todas maneras es uno de los valores de Utrera, que como se tiene todos los días aquí, parece que es una persona normal, y de normal en cuanto a bueno no tiene nada, es una muy preparada. Pero Ángel no fue el golpe definitivo para que yo pensara que este libro había de publicarse. Fue otra persona, porque Ángel a última hora tiene los mismos niveles universitarios que yo. Estamos en un terreno, y yo digo, bueno, la opinión que tiene puede ser una opinión hasta cierto punto sesgada. Yo no quería que el libro fuera para intelectuales ni para universitarios, sino para toda la gente, para todos los niveles. Y entonces tuve una idea que siempre lo agradeceré a Dios por haberme dado esa oportunidad de pensar. Le voy a dar el libro a una persona que ustedes conocen como gran vendedor de mostachones. Eso es verdad, eso es cierto, pero desconocen que esa persona es un gran lector. Es un gran lector porque yo lo veo en el casino cada día con un libro y con otro, y le digo, pues yo le voy a dar a esta persona, le voy a dar el libro que lo lea, porque quiero que sea un nivel más bajo que el de Ángel y del mío. Ustedes saben ya de quién les estoy hablando, que es Diego Vázquez, y quien no conozca a Diego Vázquez en Utrera, pues se puede ya borrar del censo. Entonces, digo, Diego, ¿tú quieres leer un libro que he escrito yo y tal? No sabía nada que Ángel lo había leído, ni nada. Y, claro, naturalmente, ¿cómo que no? Y yo estaba más pendiente de esa respuesta que la de que teníamos nosotros dos, tanto yo, el autor, como Ángel, gran colaborador y gran hacedor de este libro, en muchos sentidos. Bueno, pues léelo. Yo le dejé el libro, no quise preguntarle, y un día me viene con el libro en la mano, como es él, y me dice, este libro hay que publicarlo, digas tú lo que digas. Me volvió loco, la verdad, porque si ustedes conocen a Diego, ya saben ustedes que como se le ponga algo en la cabeza, no para. Habló con Salvador, a Salvador le llevamos el libro, y desde entonces aquello fue para mí una gran sorpresa, porque era la opinión que me interesaba. ¿No crean ustedes que Diego Vázquez es el libro de aquella historia que un amigo a otro dice, tengo un amigo que siempre me encuentro leyendo, siempre está leyendo? Dice, será muy culto, ¿no? Dice, no, es que siempre lee el mismo libro. Este no es el caso. Diego sabía yo que tenía un valor como lector, porque además tiene la capacidad de subrayar a una velocidad todavía mayor con la que se inventa enfermedades que él tiene y está más sano que una pera. Cosas de estas. Así surgió el libro, y por eso me ha alegrado tanto que se presente en un ambiente tan utrerano como este, porque es donde ha nacido también en su imprenta. Y sobre todo por esa magnífica presentación. No he visto hasta ahora, porque el libro está pendiente de ver lo que ustedes dicen, una interpretación más real, que coincida conmigo en tantos puntos como la que ha hecho Antonio aquí esta tarde. De los elogios no se fíen demasiado, porque yo siempre le ponía sobresaliente, y claro, siempre eso queda, eso siempre le ponía sobresaliente, merecido sobresaliente. Yo sabía que aquí no se iba a quedar cerderita, como decíamos, y así ha sido. Está administrando los hallares o los dineros de muchísimos miles de personas con feliz éxito, además. Así que lo de Antonio, por los elogios, quítenlo, porque a lo mejor puede ser por aquellos sobresalientes que eran siempre, no podía ponerle menos. Yo no era de los que ponía notas, ¿eh? Ellos lo saben, vosotros lo sabéis, los que estáis aquí. Bueno, hay otra también persona. Hay un tercer hombre, y voy a meter a una mujer también, porque si no me va a pasar como al Cañete, que me van a decir que soy machista, y entonces el libro son capaces de hacer una propaganda antilibro. No,
voy a ver una tercera persona para que la cosa vean ustedes como Utrera y como también una persona que está en Utrera, que ha hecho como yo, elegir Utrera, porque se encuentra bien, porque cree que es un pueblo donde se puede vivir además cara a cara y además esa persona nos ha solucionado uno de los graves problemas que teníamos, que es la distribución del libro. Un libro, si no se distribuye, por muy bueno que sea, aunque es verdad que el boca a boca influye, es cierto. Yo tengo una experiencia, desde que luego hablaremos, de un libro que el boca a boca ha sido sorprendente. Bueno, pero eso es otro tema. Esa persona nos ha solucionado este problema con una generosidad como es él. ¿Esto se ha cortado? ¿Ahora sí? Bueno. Esta persona, estaba yo diciendo, nos ha solucionado el problema de la distribución, de que pueda estar en muchos sitios de España. Está aquí porque se ha hecho como yo, hijo adoptivo de Utrera. Ya saben ustedes, muchos de los que están aquí, o por lo menos algunos, que me estoy refiriendo a Jesús Arenas, que es íntimo amigo nuestro, de nuestra pandilla, y que es un encanto como persona. Esto, para que ustedes no quedan que todo va a quedar el elogio y además el agradecimiento en varones, aquí hoy hay una persona a la que yo le tengo que agradecer, porque la conozco desde hace muchos años. Ha tenido la paciencia de buscar las listas de las niñas, de las personas a las que yo le di clase, algunos domicilios, a pesar de que estaban en el colegio en plenas comuniones y con mucho trabajo. Esa persona la conoce toda Utrera, está aquí hoy, gracias a Dios que ha venido, y se llama Sor María del Carmen, a la que desde aquí le agradezco enormemente ese trabajo, aunque no me extraña, porque yo fui siendo ella directora, profesor, después se fue a Madrid, la volví a encontrar y ahora la encuentro por la calle y me riñe siempre porque no voy al colegio. Y lleva razón, pero ya sí que voy a ir muchos. Sor María del Carmen, que sepa usted que el libro, en el último capítulo, se le dedica a una monja que tuvo los redaños cristianos de entregarse a los enfermos, como usted ha tenido esos redaños cristianos de enseñar y organizar un magnífico colegio del que yo estoy muy contento. ¿Y qué les voy a decir? De estos alumnos y alumnas, este libro que ha sido como toda mi vida, porque ya estaba en ciernes, entonces yo, en contra de lo que cree la gente, los profesores también aprenden de los alumnos y mucho. Pero les he presentado a estas personas como le podía presentar a otras muchas de Utrera con las que hablo, convivo y estoy casi todo el día. ¿Cómo quieren ustedes que con personas así tan entrañables uno no coja Utrera como refugio último? Eso es así. Y yo me he cogido como refugio de mi vida porque vine aquí hace muchos años y desde entonces no he dejado de tener contacto. Miren qué casualidad. Los 3 padrinos de mis hijos y una madrina está aquí hoy, son de Utrera, los 3 padrinos. Por algo sería, porque había algo más entrañable, mucho más que el propio oficio simplemente de enseñar. No solo venía a ganarme el pan, que ya de por sí era duro, sino también a ser feliz. Voy a intentar terminar cuanto antes para que ustedes pasen a una copita que vamos a dar, que es también un motivo de descanso. Me voy a saltar algunas cosas. El libro, quiero decirles, el libro no es solo la historia de la mina, y no voy a hablar más, por eso me salto, porque lo ha hecho también el presentador ha sabido captar eso no es fácil, captar también lo que yo he querido, lo que hay detrás de lo aparente, que ahí se demuestra el buen lector. No es la historia de la mina, no solo eso, es un canto a la amistad, a la tolerancia, un canto a la tolerancia, un canto a la libertad. Es decir, cuando nosotros, que esto es verdad, una cosa que no se ha dicho aquí hoy, pero que yo quiero decir, el 80% de este libro, y ya lo digo al final, ya lo leerán, es real, real como la vida misma, con los nombres propios. Quizás el que no se ha puesto es el del autor, porque yo quería que fuera la representación de todos, no la vida de una persona, que eso no es. Es la historia
de este pueblo que no ha tenido a veces no ha tenido mucha suerte en la historia. Cuando nosotros en un cine de verano, no me extiendo más porque lo ha explicado muy bien Antonio, vimos que un pueblo minero en una película del Far West servía para nido de pájaros porque además se había acabado el mineral. Quizás en la comarca no se dieron cuenta porque todos eran pueblos agrícolas, pero nosotros nos tocaba de cerca. Y dije, esto puede pasar aquí, ¿no? Y se lo dijimos a don Manuel, que el don Manuel Osuna es un nombre real y ha sido el maestro nuestro de verdad. Y dicen, claro que puede pasar, es lo que va a pasar cuando se acabe el carbón. Y añadió lo que ha dicho Antonio, lo único recurso que le queda a un pueblo minero es escribir su historia. Y fíjense, aquella pandilla de alumnos con distintos pareceres, porque eran distintas también las familias, empezó a escribir la historia del pueblo entrevistando a abuelos, bisabuelos, abuelos, padres y hermanos de los tiempos pasados para hacer un relato real, un relato vivo, que me parece que ha salido así. Y montamos la historia. Lógicamente, cuando pasamos de adolescentes a jóvenes, la historia fue variando. Y cuando pasamos de jóvenes a mayores, aún más. Y seguimos viéndonos el Día de Cristo Rey, que es el Día de los Hermanos Maristas, de nuestro patrón, de los hermanos. Seguimos viéndonos y hemos seguido viéndonos muy frecuentemente. A la presentación que hay pasado mañana en Sevilla, van ahí, del Sanedrín, como os ha contado muy bien Antonio, van ahí 4 o 5, algunos desgraciadamente ya no están con nosotros, pero van ahí y van a estar allí. Por eso quiero que ustedes acojan el libro con el sentimiento de una realidad, porque así ha sido. Es verdad, lleva Antonio, me lo decía fuera de micrófono, este es el libro de tu vida. Sí, señor. Yo he publicado 18 libros, este hace el 19. No estoy convencido que el libro de mi vida, el libro que yo siempre, porque además era así, lo he estado queriendo escribir desde niño, claro, es este. Y tengo una cosa que decirles. Puedo ustedes discutir las ideas que se discutan, pero no les va a aburrir. No les va a aburrir. Y si les aburren, como me ha dicho un amigo, ustedes vienen a mí, yo hago como el Corte Inglés, les devuelvo el dinero. Bueno, pues como creo que tenemos ir terminando, yo quisiera decirle por qué el Sanedrín, que son los jóvenes que deciden escribir este libro, aunque yo soy el que le doy naturalmente forma, pero que las ideas estaban en principio en ellos, es defender la verdad. Esa cosa que parece tan frecuente y tan usual en el uso diario de la vida, no crean ustedes que siempre está tan al servicio de la gente, de todo. La verdad muchas veces se rechaza. Se rechaza porque no nos viene bien, porque no nos favorece a nosotros. Nos favorezca o no, sigue siendo verdad. Esta es una de las cosas principales del libro, porque no todos pensábamos bien. Y digo que es un libro sobre la tolerancia y sobre la amistad, porque nos discutíamos a muerte, cuando fuimos mayores sobre todo, porque teníamos orígenes distintos. Y los que nos parecían unos bien, a otros les parecía una barbaridad. Pues, ¿cómo vas a defender tú una dictadura? Y el otro decía, porque ha hecho cosas buenas. Y mi padre dice que tal, y tu padre que sabe. Y se armaba la de San Quintín. Y al final, jamás esto ha sido motivo de desavenencias en nuestra amistad, que ha seguido y sigue siendo, estando al orden del día. Nos llamamos, nos reunimos, estamos. Eso es lo que se llama tolerancia. Muchas veces la verdad no se quiere aceptar porque no nos conviene. Yo siempre contaba una anécdota. Cuando terminé medicina, fui muy joven. A mí en mi pueblo también me decían, como le pasa a Ángel Blanco aquí, le dicen Angelito, a mí me dicen Antoñito, y algunos todavía me dicen, soy más viejo que un palmar y me dicen Antoñito. O sea, y hola Antoñito. Y tenía un amigo de mi padre, que además iba con él al campo y le ayudaba y tal, me dijo un día, mira lo que me pasa. Me enseñó una radiografía que le hizo don Francisco, que era el médico del pueblo entonces. Mira, Bernabé, tú estás muy mal. Bernabé era muy bruto, era tan bruto como su nombre de pila.
Bernabé, que tú no puedes fumar como se fumaba 3 paquetes de diario y después algunos puros también, pero que esto es una barbaridad. Bueno, pues tú, mira, tú me ves a mí, porque don Francisco ya está muy mayor y tú, ¿cómo te voy a ver? Yo te voy a mandar a un médico mejor. Decía, no, Antonio, esto es todo, que tú... No, te voy a mandar. Y yo le mandé a un compañero, profesor mío había sido, a un neumólogo muy bueno de Sevilla, y lo llevé yo. Bueno, el neumólogo lo vio otro día, estaban ahí, le hizo las pruebas convenientes y le dijo a Bernabé, usted está, este es su informe, esto y tal, y dice, mire usted, yo le prometo que no me he quitado nunca, yo me voy a quitar ahora del tabaco, rotundamente, porque tenía una bronquitis crónica, bueno, estaba hecho polvo. Fernando, que se llamaba, porque ha muerto no hace mucho, el neumólogo se quedó mirando fijo y le dijo, mira, Bernabé, no te quites de nada. Para los días que te quedan. Cuando yo llegué al pueblo la otra semana que fui al pueblo, y tú me mandas esos médicos, ese tío cabrón, que tú sabes lo que me ha dicho que me voy a morir. Digo, no, te ha dicho la verdad, y como la verdad no te conviene, está ahora furioso. Tú no te preocupes. Y dice que no me quite. Pues mira, pues no me voy a quitar. Murió 6 meses y 2 días después, no se me olvida. Y entonces yo lo visitaba más, porque ya estaba muy mal. Y al final me dijo, Antonio, llevabas razón en eso de la verdad. Llevabas toda la razón. Hay que ver este tiempo que he vivido con estos puritos partagás que tiran muy bien lo bien que lo he pasado. Y entonces, he recordado siempre a Bernabé cuando decía, es que no te gusta, la verdad la rechazas cuando no te gusta lo que viene. Eso fue en el Sanedrín, que fue el grupo de amigos que hemos escrito este libro, fundamental. Y si tenías que ser tolerante y después salir a tomarte unas copas, no la tomábamos y no la seguimos tomando, porque yo creo que en la vida lo que importa es eso, lo que importa es decir la historia con la que nos encontramos, que no fue la del pueblo. Cuando empezamos a escribir la historia, empezamos a ver archivos y empezamos a ver cosas, nos encontramos es que desde la fundación de la Minas, que era en tiempos de Alfonso XIII, hasta nuestros días las cosas que habían pasado en España. Ese es el libro. Creo que no es nada sectario, porque es muy difícil escribir un libro que no sea sectario en un pueblo donde la historia la han escrito siempre los de un bando y otro. Hasta los periódicos muchas veces son así. Lees un periódico y parece que estás en otro país. Entre rojos y azules nos hemos estado jugando la verdad de España. Y eso no es así. Eso no es en otros países que yo he visitado y donde incluso he estado, vivido y estudiado. Nos estamos repartiendo la verdad, cosa grave, y cuando no nos conviene la rechazamos y hablamos mal de ella, como Bernabé. Ese es el libro. Cuando nosotros nos dimos cuenta de por qué se fue Alfonso XIII y ocurrieron tantas torpezas, por qué la gente, incluso algunos decían que no, estaban contentos con Primo de Rivera y la dictadura, por qué la República, donde tanta gente tenían puestas todas sus esperanzas, tanta gente en España, con la alegría que se recibió aquello, cometió tantos errores. ¿Por qué desembocamos en una terrible guerra? Si ustedes vieran en el fondo, como yo he visto de todos los archivos y he leído muchísimos libros para poder dar una versión aquí, neutra, independiente, pero verdadera, la guerra civil de España no se acaba de aprender nunca. Es una cosa terrible. Es una cosa donde el odio creó tal decrepitud, donde el odio fue verdaderamente el gestor de todo cómo se movía aquel pueblo, hasta desembocar en una dictadura que tampoco supo hacerlo. La desgracia. Si estos hombres que llegan, por muy franquistas que fueran, se abren a las otras ideas y no persiguen por las simples cosas de pensar de distinta manera, no se puede perseguir a nadie. Si hubieran abierto sus brazos, este país no hubiera estado en esta calamidad de 40 años de dictaduras terribles para algunos. Cierto, es verdad, que hizo cosas y se dicen. Aquí, las buenas cosas que hizo, las magníficas universidades laborales, la seguridad social, el régimen que más
casa hizo para los pobres, lo siento mucho si no piensan así, fue el franquismo. El franquismo. Esto está en la historia y no se puede negar. Eso es así. Pero hay otras cosas que a ustedes les pondría el vello de punta si de verdad cuando aquello empezaba, si esto no es una dictadura, esto es una dicta blanda. Mentira. Para ciertos sectores de la sociedad, como podían ser profesores, periodistas, personas inquietas con otras ideas que no fueran las del Franco, eso siguió siendo una dictadura. Y llegaron a los calabozos cuando estar en un calabozo era una cosa terrible. Y como ya me estoy metiendo en el capítulo, en el volumen que sigue, pues yo creo que lo que debo es terminar porque me he pasado de tiempo y de palabra. Os agradezco mucho que estéis aquí, de verdad, y que esté la sala también nutrida, porque además para mí Utrera sigue siendo y va a ser el último refugio de mi vida. Gracias.